Ok, entonces, de lo primero que vamos a estar hablando es de las peticiones familiares. Ok, las peticiones familiares son una de las vías por las cuales podemos inmigrar a los Estados Unidos. Ok, hay ciertos familiares que pueden hacer peticiones y bueno, también hay ciertas limitaciones. Bueno, como siempre, yo creo que ya todos ustedes sí me conocen. Si tienen alguna pregunta del tema que estamos hablando, pueden levantar la manito por el Zoom y les damos la palabra para que no se quede ninguna duda. Ok, podemos decir que las peticiones familiares se dividen en dos categorías. O sea, hay dos grandes categorías de familiares a los que se pueden pedir. Unos a los que llamamos peticiones familiares de parientes cercanos o de familiares inmediatos son las peticiones que hace un ciudadano americano para su esposa o esposo, para sus hijos menores de edad y solteros, y para sus padres. A esos los llamamos familiares inmediatos. Y luego tenemos el resto de las categorías, que son los hijos adultos y casados de un ciudadano americano, los hermanos de un ciudadano americano, y luego están las categorías a las que puede pedir un residente. Un residente puede pedir a su esposa o su esposo, puede pedir a sus hijos menores de edad, también a sus hijos mayores de edad, siempre y cuando estos hijos estén solteros. Y ya, los residentes no pueden pedir hermanos ni pueden pedir tampoco padres. ¿Ok? Esa es una de las cositas más importantes que a veces genera confusión. ¿Por qué? Porque los ciudadanos sí pueden pedir padres y hermanos y también hijos casados, mientras que los residentes no. ¿Okay? Los residentes tienen menos categorías. Cuando estamos hablando de hijos, ¿okay? Para efectos de inmigración, hijos son todos los hijos naturales, pero también son los hijastros. Para inmigración se considera un hijastro si los padres se casaron antes de que el niño cumpliera 18 años. Entonces, si el matrimonio se dio antes de que el niño cumpliera los 18, este padre, ciudadano o residente, también puede pedir a su hijastro, ¿ok? Con el mismo derecho como si fuera un hijo natural. Ok, entonces estas visas son básicamente visas para relaciones familiares específicas, ¿ok? Ya ustedes saben que tenemos a los familiares inmediatos. Los familiares inmediatos son de un ciudadano americano, esposa, padres e hijos menores de edad. Y luego tenemos el sistema de categorías, ¿ok? O las categorías de preferencia, que son unas categorías más limitadas que tienen un límite anual de visas. Estos son para familiares un poco más distantes de un ciudadano americano o para los familiares de un residente. ¿Ok? Básicamente la diferencia es que estas primeras categorías, que para separarlos le vamos a decir los VIP, ¿ok? Estos familiares inmediatos de un ciudadano americano tienen la máxima preferencia. La máxima preferencia implica que siempre hay una visa disponible para ellos. ¿Ok? Es decir, el resto de categorías van por el boletín de visas. ¿Qué es el boletín de visas? El boletín de visas es lo que lleva el control de las visas que se reparten cada año. Entonces, hay una cantidad anual para cada categoría y cuando la categoría, las visas se acaban para esa categoría, el resto de personas quedan en espera. Y de esa manera se crea una lista, un tiempo de espera. Ese tiempo de espera lo verificamos en el boletín de visas, ¿ok? Entonces ya sabemos, familiares inmediatos de un ciudadano son los VIP, no tienen boletín de visa. Siempre hay una visa para ellos. Mientras que el sistema de preferencia de categoría, que son los familiares más distantes y los familiares de un residente, ellos sí que tienen una limitación anual. Entonces tendremos que esperar que haya una visa disponible para ellos. Ok, ya ustedes saben quiénes son los VIP, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del sistema de preferencias.
La primera preferencia que llamamos F1 es el hijo adulto, el hijo mayor de 21 años y soltero de un ciudadano americano. La segunda preferencia, que es la F2A, es esposo o esposa de un residente permanente. ¿Okay? Un residente permanente es alguien que no es ciudadano, sino que tiene una tarjeta verde, una green card, una residencia. ¿Ok? Entonces, en la categoría 2A están los esposos de un residente y los hijos menores de edad de un residente. En la categoría 2B están los hijos adultos y solteros de un residente. Luego en la categoría 3, que es la F3, tenemos hijos casados de un ciudadano americano. Normalmente decimos hijos mayores de edad, pero realmente son hijos casados, porque aún si tienen 19 años, que técnicamente es menor de edad, podría estar casado. Y si está casado, se considera un F3. ¿Ok? Vean ese ejemplo, qué curioso. Vamos a suponer un hijo de un ciudadano americano. Tiene 19 años. Técnicamente hay una visa inmediatamente disponible para él. No tendría que esperar. Si este hijo se casa, pasa a el sistema de preferencias. Entonces, ahora sí que tendría un tiempo de espera. Eso va por el boletín de visas. Va a tener que esperar unos cuantos años para que haya una visa disponible para él. ¿Ok? Y la cuarta preferencia son hermanos de un ciudadano americano. Hermanos de un ciudadano americano adulto, porque para hacer una petición hay que ser un adulto. ¿Ok? Por eso cuando pedimos padres, el hijo tiene que ser un adulto. Ok, una pregunta de Joanca. Dice que no tiene micrófono, pero voy a leer. Vamos Voy a a ver. aprovechar y te voy a ayudar a leer en el chat. Dice, Bueno, gracias. ¿cómo se puede solicitar petición familiar si la persona no tiene estatus legal? Ok. Mira, es que la petición familiar no tiene nada que ver con el estatus legal. La petición familiar se envía a inmigración y la petición la aprueban igual, porque es que fíjate, es algo bien curioso y creo que es una buena pregunta y casi nunca entramos a ese detalle. Básicamente, cuando hacemos una residencia por familia, ¿ok? El caso se puede hacer en 2 pasos o en un solo paso. ¿Ok? Generalmente, así como lo estamos explicando ahorita, son 2 pasos. Vamos a ver cómo lo puedo ilustrar. Hay 2 planillas que hay que llenar. La I-130 es la petición familiar y luego está la I-485, que es la residencia. Dependiendo de la situación de la persona, podría el caso hacerse en un solo paso. Es decir, en un solo paquete mandamos la I-130 junto con la I-485. ¿Ok? En otros casos, se manda solo la I-130. Ok, ¿cuál es la diferencia de estas aplicaciones? La I-130 es la petición familiar. La I-485 es la petición de residencia. ¿Qué pasa? Para que te aprueben la residencia, tienen que aprobar tu I-130. Si te niegan la I-130, no te van a aprobar la I-485. Ok, eso está entendible. Pero luego, para aprobar tu residencia, no solamente te tienen que aprobar la I-130, sino que ellos van a verificar más cosas. En la I-130 estamos verificando la relación familiar, únicamente la relación familiar. Si es tu hermano, ellos van a querer ver que es tu hermano. Acta de nacimiento de los dos, pruebas de relación que tengan. ¿Ok? Ellos están viendo la relación familiar. Pero en la I-485, ellos van a ver si la persona es elegible para la residencia. ¿Ok? Si hay una visa disponible para esa persona, entre otras cosas. Entonces, vamos a imaginarnos un caso de un hermano ciudadano. Como esto va por el boletín de visas, no se puede hacer en un solo paso. Hay que hacerlo en 2. ¿Por qué hay que hacerlo en 2? Porque recuerden que para un hermano hay un tiempo de espera. Tú solo puedes pedir la residencia una vez que hay una visa disponible para ti, ¿verdad? Una petición de hermano tiene unos 13 años de espera. 13, o sea, 1-3. Entonces, si vamos a pedir un hermano, solo podemos enviar la I-130. Hasta que no haya una visa disponible, no podemos hacer la residencia. Entonces, para inmigración, da un poco igual si ese hermano está aquí o si está fuera, o si ese hermano tiene de hecho un castigo permanente.
Aunque la persona tenga un castigo que la haga inelegible permanentemente para la residencia, la petición familiar, la I-130, se le van a aprobar. Porque la petición familiar es simplemente, ok, verifico que son familia, verifico la relación, ok, verifico que esta persona que está sometiendo la petición es ciudadana, el beneficiario es tu hermano, ok, listo, te apruebo la petición. Eso no quiere decir que te van a dar la residencia. Si esa persona está aquí, está ilegalmente, le aprueban la petición, cuando llegue su turno envía una I-485 y se la van a negar, porque no califica para la residencia, pero la petición es otra historia, ¿ok? Entonces no importa dónde esté la persona, si está aquí, si está en su país, o si está en su país y luego entra, y si entra por aeropuerto, o si entra ilegalmente, eso no importa. Para la I-130, lo importante es la petición. Obviamente, no tiene mucho caso hacerle una petición a alguien que sabemos que no va a poder hacerse residente. O sea, sería un poquito gastar un dinero que no tendría mucho sentido, ¿ok? A menos de que se haga esperando un cambio de ley, por ejemplo. Pero en general, nosotros antes de hacer la petición vamos a ver si la persona es elegible y si tiene alguna inadmisibilidad que lo haga inelegible, tenemos que buscar la manera de aplicar por un perdón. Entonces, en un caso como el que nos comentó Dilia, vamos a suponer un ciudadano